¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Curiosidad Prehistórica. Y pues bueno, como estarán viendo, es un video muy, pero muy especial. Pues yo normalmente no salgo a cámara, entonces ya desde el punto que salgo a cámara, yo creo que ya pues se pueden ir dando una pequeña idea de la dimensión que tiene este video. El día de hoy les tengo no a una invitada, a una invitadaza, ya que me han estado pidiendo mucho que trajera a un paleontólogo y demás. Ella es la doctora Claudia Serrano. La verdad le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Y pues bueno, vamos a tocar diferentes temas, algunos dinosaurios en la cual ella ha estado descubriendo, dando a conocer, y algunos temas también relacionados con la paleontología aquí en México. Así que, doctora Claudia, le agradezco que esté aquí en el canal y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues al contrario, Raúl, yo te agradezco a ti pues la invitación. Yo gustosa siempre de participar en este tipo de eventos, de plataformas y sobre todo para dar a conocer los estudios de los dinosaurios en nuestro país, ¿no? Yo fascinada de la vida de estar aquí contigo y bueno, con todos tus seguidores, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y pues bueno, me gustaría que antes de empezar con las preguntas y todo este embrollo, me gustaría que le comunicara a la audiencia en qué proyectos está actualmente y pues cuáles han sido pues los proyectos en los cuales usted se sienta que ha destacado más o lo más importante para usted, ¿verdad? Para dar una pequeña introducción. Claro que sí. Bueno, mira, yo soy investigadora asociada al Museo de Paleontología de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Ahí tenemos un museo. Y pues en este museo, pues realmente hemos estado desarrollando una serie de trabajos muy interesantes. También soy investigadora asociada al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano. Y con ellos precisamente hemos podido complementar otro tipo de investigaciones. Ahora, en cuanto a los dinosaurios de México, pues yo he tenido la fortuna de participar ya desde hace años en ciertos proyectos que han sido, pues digamos, que han abierto la cuna, digamos, de estos estudios de los dinosaurios en nuestro país. Uno de los primeros proyectos en los que participé fue precisamente en el estudio y la publicación de diferentes hadrosaurios, de estos picos de pato, ¿no? De México, particularmente en el caso de la Tyrrhinus whistlani, que tuve oportunidad de estudiarlo junto con otro muy querido amigo y colega que es el doctor Albert Prieto Márquez. Entonces tuvimos la oportunidad de escribir este material, ¿no? Que pues realmente para mí la Tyrrhinus whistlani es uno de los dinosaurios, si no el más icónico, pues uno de los principales, ¿no? Que precisamente es donde sirvió como una especie de parteaguas para el inicio de estos estudios en nuestro país. Después he tenido oportunidad de participar con otros queridos colegas, por ejemplo, del estado de Sonora, con el doctor Carlos de León, por ejemplo, en el cual pudimos describir uno de los primeros, o el primer ornitomínido prácticamente para México, que es Tototolmimus pacardensis, que también es una de estos hallazgos tan interesantes. Hemos estado teniendo otro tipo de estudios ahí sobre tiranosáuridos. Desafortunadamente el material no está tan completo, solamente tenemos dientes, pero de cierta manera hemos podido estar averiguando que para Sonora, el campaniano maastrichtano, tenemos diferentes tipos de tiranosáuridos, pero mis estudios básicamente se han concentrado en la formación Cerro del Pueblo, que es en el estado de Coahuila, donde he tenido otra vez oportunidad de participar en diferentes proyectos con colegas y muy queridos amigos. Por ejemplo, dimos a conocer en el 2020 a Paraxenisaurus normalensis, que es uno de los, digamos, grandes descubrimientos que se han hecho para nuestro país, del cual pues realmente estamos muy orgullosos. También recientemente acabamos de publicar un nuevo artículo sobre una nueva familia que no estaba reportada para México, que es la de los cenagnátidos o canagnátidos, quiero decir, que también es uno de los puntos cruciales, ¿no? Que estamos viendo que para la formación Cerro del Pueblo estamos teniendo una muy buena diversidad de dinosaurios. Ahora, en cuanto a las participaciones que hemos tenido con nuestros colegas, por ejemplo, del Smithsonian, ahorita estamos viendo diferentes interacciones, por una parte entre insectos y hojas, que es algo así como que estoy un poquito alejado de lo que yo hago, ¿sí? Digamos, de manera primordial, pero también son cosas muy interesantes que no habíamos descubierto, no se sabía, de hecho,
por lo menos para el Cretácico de Coahuila, no se tenían reportes de este tipo de cosas y estamos encontrando cosas muy interesantes. Y bueno, y por otro lado también estamos viendo con ellos algunas interacciones entre otro tipo de organismos en los huesos de dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado evidencias de, no sé, de interacciones con insectos carroñeros, por ejemplo. Hemos encontrado, no sé, por ejemplo, bivalvos, estas almejas que podían perforar huesos de dinosaurios, lo cual es un registro, hablando con otros colegas como el doctor Tony Martin me decía que es uno de los grandes investigadores en cuanto a ignofósiles, a estos rastros que dejaban, o estas evidencias, ¿no? Que dejaban otro tipo de organismos, que es muy raro y que él ni siquiera sabía que estaban reportados en huesos de dinosaurio. Entonces, vaya, la formación Cerro del Pueblo pues ha resultado ser una de las grandes sorpresas para la paleontología en nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente ahorita estamos estudiando esto, estas faunas de dinosaurios, como te digo, prácticamente de la formación Cerro del Pueblo, pero también de algunos otros estados por ahí, ¿no? Y básicamente son las faunas del Cretácico superior, estamos hablando campaniano, maastrichtiano, que sería la última parte. Entonces, en eso estamos ahorita colaborando y haciendo más descubrimientos. Pues para que vean el nivel de invitados que traigo aquí en el canal, la verdad, porque Gracias. pues cuántos descubrimientos y con cuántos dinosaurios, ahora sí que muchos de ellos muy importantes y muy únicos para aquí a México. La verdad sí estoy involucrado en muchos estudios que ya iremos poquito más adelante comentando acerca de esos, ¿no? Claro, claro. Me gustaría comenzar con la primera pregunta, que Sí. sería, ¿en qué momento nace esta pasión, este amor por la prehistoria, por los dinosaurios? O sea, ¿cuál fue su primer acercamiento que tuvo acerca con este tema? Híjole, se va a ir un poco trillado, pero es que desde que yo recuerdo, o sea, estando chiquitita, o sea, no sé, de 4 o 5 años, a mí siempre me gustaron mucho los fósiles. ¿Por qué? No lo sé, siempre es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, digamos que, pues mi madre siempre acostumbraba, no sé, a comprarme diferentes tipos de libros. Claro, en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, por ejemplo, pues no había tanta diversidad o tanta información como se tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que había, pues prácticamente eso cada vez me acercaba más y obviamente, pues conforme fui creciendo, pues mi amor por el registro fósil, pues todavía se incrementó más y ya, bueno, después ya tuve oportunidad de estudiarlo en la carrera y bueno, más adelante, ¿no? Pero digamos que así, la primera impresión, pues yo creo que fue a través de un libro, ni siquiera tengo registro, ¿no? Pero desde que yo me acuerdo siempre me han gustado los fósiles y también siempre me lo pasaba iluminando, dibujando, todo lo que tuviera que ver con este tipo de criaturas, ¿no? Entonces, pues prácticamente desde siempre, desde siempre. Yo creo que todos los que hemos tenido este gusto, yo creo que también así hemos empezado, ¿no? Porque, bueno, a mí en mi Yo caso creo. también muy personal, o sea, a mí me preguntan, ¿desde cuándo te gustan los dinosaurios? No sé, o sea, Sí. o sea, yo desde que tengo uso de razón, desde que tengo 2, 3 años de lo que me acuerdo, siempre con juguetes de dinosaurios y luego los Sí. libros, documentales, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que no hay como una fecha exacta, ¿no? O un Exacto. acontecimiento en concreto como para decir, o sea, a partir de este momento, ¿no? Como que casi como que uno nace con eso, ¿no? Sí, sí, o sea, como que ya lo traes registrado, no sé, es algo simplemente que puede ser algo que te llame la atención, que digas, esto es lo que me gusta, ¿no? Y ya por ahí te vas inclinando, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es algo que tenemos en común, todos los que nos encantan estas criaturas, especialmente los dinosaurios, ¿no? Que son Sí, claro. organismos fantásticos. Pues bueno, hay que nos comenten en los comentarios a ver si también comparten el mismo punto de nosotros, o igual que Me tienen parece, alguna otra historia, ¿no? Pero pues que ahí vayan comentando. me parece perfecto. ¿En qué momento decidió hacerse paleontóloga? ¿Fue también desde muy niña, ya en una etapa Sí. poquito más adulta? Mira, yo lo que me acuerdo es que más o menos como por ahí de los 7 años le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué es lo que tengo que estudiar para dedicarme a trabajar con dinosaurios? Imagínate, o sea, 7 años. Mi mamá pues se quedó así de dinosaurios, pues ni siquiera sabía que había dinosaurios aquí en México, ¿no? Pero Sí, digamos, es claro. algo que siempre traje. Entonces,
Bueno, obviamente pues estudié la educación básica, después la preparatoria me incliné obviamente por el área 2 que es bueno, antes era el área químico-biológicas y por ahí me fui metiendo y pues anteriormente solamente había dos opciones, o podías estudiar biología o podías estudiar geología. Yo me incliné por la biología, me gustó más, se me hizo mucho más atractivo y fue precisamente cuando entré a estudiar en la Universidad Simón Bolívar, que pues, es mi alma mater y es una de las recuerdos más padres que tengo. Entonces, ahí precisamente se impartía la carrera, perdón, no la carrera, la materia de paleontología. Entonces, pues de ahí ya me fui enfilando, después entré a la UNAM también, que es una pues, de mis casas, ¿no? Académicas, a estudiar la maestría, ¿sí? Pero bueno, aquí lo interesante es que en el caso de la licenciatura, obviamente yo quería hacer algo de paleontología, y tuve la oportunidad de conocer al maestro René Hernández Rivera, precisamente. Sí. Entonces fui a verlo, le dije que quería hacer el servicio social con él, quería hacer tesis con él, y pues de inmediato pues hicimos clic, y pues de ahí empezamos a trabajar juntos. Entonces, tanto la licenciatura como la maestría las hice bajo su tutela, ¿sí? Prácticamente me tocó estudiar, tuve la fortuna de estudiar todo el material, o casi todo el material, digamos, de dinosaurios, de hadrosaurios, que se ve colectado para el estado de Coahuila. Obviamente esto también en colaboración con otros grandes y queridos amigos que están allá, que eran, por ejemplo, los de la Secretaría de Educación Pública, que estuvieron trabajando mucho tiempo con René. Entonces, fue algo muy padre porque me cobijaron, digamos, y me permitieron estudiar todos estos materiales. Después ya en la parte del doctorado, ahí también había metido un proyectito para hacer dinosaurios, desafortunadamente no se ve por diferentes tipos de circunstancias, no se dio, pero tuve la oportunidad también de trabajar otro tipo de cosas que se llama análisis de facies, que es más bien ver a los fósiles, pero dentro de un contexto sedimentario, que para mí, aunque no trabajé ni siquiera con vertebrados, me metieron a trabajar con invertebrados, imagínate, caracoles, conchitas y esas cosas, que yo antes decía, ay, no, ¿esto para qué sirve? No, para mí fue así como que un despertar, me abrieron los ojos y dije, wow, qué manera de poder interpretar el registro fósil y después poderlo aplicar a los estudios que estamos haciendo de dinosaurios, ¿no? Y también por ahí es cuando empieza a surgir no afición, sino mi pasión por estudiar los dinosaurios, no nada más desde un punto de vista de taxonómico, por llamarlo de alguna manera, o sea, de qué tipos de dinosaurios eran, sino cómo fue que se preservaron. Entonces, cuando empiezo a hacer estudios más bien de índole tafonómica, que pues, la tafonomía quiere decir de por qué estamos encontrando esos dinosaurios en un determinado tipo de yacimiento, la manera en la que quedaron preservados, por qué tenemos a lo mejor nada más una parte de ellos y no esqueletos completos. O sea, es una parte muy padre. Haz de cuenta, es como si trabajáramos y nos convirtiéramos en una especie de detectives forenses, que tenemos la escena del crimen, por llamarlo de alguna manera, que son estos yacimientos, y de ahí nos vamos al pasado y vamos interpretando qué fue lo que sucedió, vamos contando la historia hasta que pues los teníamos como vivitos y coleando, ¿no? Y no nada más dinosaurios, sino también otro tipo de fósiles, ¿no? Para ver una integración completa del yacimiento. ¿Y esto para qué? Pues para saber, conocer un poquito más cómo eran los ecosistemas del pasado. Entonces, pues prácticamente desde siempre, o sea, no es de que yo haya dicho, ah, quiero ser abogada o quiero ser ingeniera. Yo siempre dije, yo quiero ser paleontóloga. ¿Tengo que hacer esto? Ok, vámonos por ahí, por ese camino. Y pues te digo, desde niña es que nace todo esto, ¿no? Bien perfilada, ¿no? Ya desde un principio quiero esto y es el Ya A sé. y se queda Sí. en el plan A y se quedó en el plan A, En ¿no? el plan A, mira, si hay algo que tengo es que soy muy terca y cuando digo voy a hacer esto es porque lo voy a hacer. A lo mejor no sale como yo hubiera pensado en un principio, pero le Pero voy ahí buscando va. la manera. Sí, sí, sí. Eso es algo que tengo y pues bueno, pues mira, hasta dónde hemos llegado. Entonces No, y creo que ha sido pues, algo bueno. no, y se nota aparte, vuelvo a lo mismo y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pues en los descubrimientos en los que usted ha estado involucrada, ¿no? Entonces, siento que ahí se Gracias. nota mucho esa perseverancia y también pues ese espíritu que ha tenido desde muy chica, ¿no? Ahí Sí. se nota todo eso. Así es, así es. Y sobre todo que también he tenido la fortuna de conocer gente, pues que me ha sabido, pues, encaminar, de cierta manera me ha ayudado, ¿no? O sea, me ha dado consejos, entonces, pues he sido, en realidad he sido bastante afortunada en ese sentido. No, y con qué maestros aparte. Sí, no, O y sea, pues en la también con qué actualidad, personas.
Sí, sí, o sea, de México, pues, bueno, sabemos que René Hernández, pues es uno de los grandes, 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 ¿no? Y eso lo sabemos todos los que hemos sido sus alumnos, ¿no? Y en la actualidad también, pues estoy teniendo oportunidad de trabajar con, pues prácticamente, por ejemplo, en la parte tafonómica, he podido platicar con grandes personalidades como la doctora Kay Behrens-Meyer, ¿no? Del Smithsonian, que pues, ha sido pues, mi ídolo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, es algo bastante padre que tienes esta oportunidad de empezar a conocer más personas que te empiezan a encaminar y dices, ah, pues estos proyectos suenan bastante padres, ¿no? Entonces, te digo, he sido bastante afortunada en ese sentido. No, pues la verdad que bueno, y pues que nos siga regalando más descubrimientos, ¿no? O sea, más aparte de los que nos ha regalado, ¿no? Con esa experiencia que tiene, pues ojalá se venga Gracias. muchísimos más. Gracias, sí. No, pues, y vienen, no nada más míos, ¿no? Sino también de mis colegas, del equipo que estoy trabajando, o sea, nos hemos integrado muy bien en esta parte y pues por ahí vienen algunas sorpresitas. No puedo decir exactamente cuáles, porque si no luego me regañan por ahí. pero sí, ya vienen. Esperamos finales de este año, principios del otro, dar a conocer ahí algunas cosillas todavía. Pues bueno, para que la gente que nos está viendo, pues que esté muy al pendiente del canal, ¿no? Porque pues Claro, sí, sea sí. lo que se descubra, aquí siempre le vamos a dar difusión, sobre todo a lo que viene siendo paleontología en México. Aquí le vamos a dar la prioridad que se Perfecto, merece. perfecto. Entonces, pues vamos a estar al pendiente de lo que se vaya dando a conocer. Claro que sí, 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 con gusto. Mira, otra pregunta que tenía de cómo eran los inicios, pero bueno, ya estamos ahorita platicando un Ah, poquito más de eso. sí, Entonces, pues yo creo que igual ya nos podemos ir al tema, pues al tema gordo, ¿no? ok, Al filete jugoso, ¿no? va, De la diversidad de dinosaurios en México. Pues ahora sí que ok. no es ninguna sorpresa, bueno, para los que nos gusta este tema, Ujú, sobre todo en los últimos años, la gran variedad de dinosaurios que se han descubierto, ¿no? Yo creo que, bueno, el último género que se dio a conocer, pues Tlatolophus, que fue una notición, pero sí, impresionante. O sea, sí, sí, realmente fue sí, algo de, pues casi de otro mundo. Ya estuvimos sí. comentando también de otros como Latirrinus, también Ujú, ahí está Magna Paulia, ¿no? Fabuloceratops. Ahora sí que hay una gran variedad de dinosaurios aquí en México. sí, Pero yo creo que hay algunos bastante particulares en los cuales usted está involucrada, ¿no? sí, Algunos de ellos como Paracenisaurus, espero haberlo pronunciado bien, sí, porque ahí tengo ese tema de pronunciación, pero bueno, ahí vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? sí, 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 sí. Que no tan solo es un dinosaurio importante a nivel nacional, sino a nivel internacional, Así ya que es. es el primer género de su familia que se conoce en América del Norte. Por lo que yo tengo entendido, Ujú, no se habían descubierto antes restos fragmentarios en Estados Unidos, en Canadá, o sea que este es el primer registro confirmado de esta familia en nuestro país y así más, es. pues que se pensaba que era una familia exclusiva de Asia. No sé si nos quiera comentar un poco, ya sea algunas características anatómicas del animal, de cómo lo encontraron, porque ahí tiene una historia bastante interesante. Por lo que nos quiera comentar de su dinosaurio Paracenisaurus normalensis, pues adelante. Sí, mira, este dinosaurio, como bien lo acabas de explicar, no nada más es importante en nuestro país, sino es importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es el primer representante de la familia de Inoceiridae, ¿sí? Que antes se pensaba que eran exclusivos de Asia. Nada más se habían encontrado restos de estos organismos ahí en ese lugar. Sin embargo, con el hallazgo de Paraxenisaurus, pues se vio que otra vez estamos teniendo estas migraciones que ocurrían entre Norteamérica y Asia y de Asia a Norteamérica. Entonces lo estamos teniendo reflejado, sobre todo bueno, esto porque se ha trabajado más la formación Cerro del Pueblo, quiero aclarar, ¿sí? Entonces por eso es que lo estamos viendo como que más intensamente ahí en ese lugar, ¿no? Entonces con la presencia de Paraxenisaurus, pues nosotros nos sorprendimos muchísimo. Y mira, la historia es bastante curiosa porque aunque todos los descubrimientos inician en el campo, que es donde están los fósiles, muchas veces los terminas haciendo ya cuando el material está dentro de los museos. ¿Por qué?
Paraxenisaurus, los restos de Paraxenisaurus, y no nada más del holotipo, o sea, del individuo principal, sino de otros 4 ejemplares, que también son los ejemplares de referencia, fueron colectados en la década de los años 90. Pero por algún motivo, alguna razón, no se estudiaron, simplemente se colectaron, se albergaron ahí en el museo y se acabó. Pero de un tiempo para acá, nosotros nos hemos dedicado a la tarea de empezar a revisar qué es lo que se tiene, o sea, qué ejemplares o qué fósiles están ahí almacenados y que pues nadie los ha estudiado hasta el momento, ¿no? Porque también el Museo de Paleontología pues ya tiene un buen rato que se formó, entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, cuando nos topamos con estos restos de Paraxenisaurus, de inmediato nos dimos cuenta de que era una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque para la Cerro del Pueblo ya se habían encontrado, hay reportes, digamos, de dinosaurios terópodos en general, ¿sí? Pero lo que nosotros teníamos enfrente de nosotros, pues prácticamente era algo completamente diferente, distinto, ¿sí? Y eso porque, pues para empezar, las falanges que son prácticamente del tamaño de mi mano, o sea, y bien comparado con mi cabeza, o sea, son las falangotas así, dijimos, ¿esto qué es? ¿Ser un tiranosaurio? Que era lo que más teníamos en mente, pero también sabíamos que había ornitomímidos en este caso, ¿sí? Para la Cerro del Pueblo, te digo, algunos reportes, pero estos ornitomímidos eran muy pequeños, pero a la hora de empezar a estudiar el material, nos dimos cuenta que no era un ornitomímido, pero que sí era un ornitomimosaurio. Recordemos que los ornitomimosaurios van a tener 2 familias, que es la ornitomímide y la deinoqueridea. Hasta ahí no sabemos que es un deinoquerideo. Dijimos, bueno, a lo mejor es un ornitomimosaurio un poco más antiguo, no antiguo, un poco más, por llamarlo de alguna manera, de estos basales, porque ya se tenían registros en otras partes de Norteamérica de estos ornitomimosaurios de tamaños grandes. O sea, grandes, estamos hablando de 4 metros, entonces 4 o 5 metros tal vez. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor todavía nos seguimos inclinando, ¿no? Podría ser una cosa de esto. Pero al empezar a estudiar, como te digo, los huesos de estos ejemplares, para empezar lo que nos llamó la atención, y por eso lo descartamos como ornitomímido, fue la presencia de los metatarsos, aunque el material está roto, ¿sí? Está fragmentario, afortunadamente es diagnóstico. ¿Sí? Sabemos que para los ornitomimosaurios, y lo hemos platicado a otros colegas, las manos y los pies son diagnósticos, entonces no necesariamente tienes que tener el cráneo. Obviamente, mientras más completo el ejemplar, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero en este caso se ha visto que las manos y los pies te pueden servir para establecer nuevos géneros y nuevas especies. Entonces, cuando empezamos a ver los metatarsos, nos dimos cuenta de que esos metatarsos, los metatarsos en nosotros era el equivalente a la planta del pie. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 en este caso de estos dinosaurios. Nos dimos cuenta que eran diferentes a los de los ornitomínidos. Los ornitomínidos tienen unos metatarsos, de cuenta tienes el eje central, ¿sí? El metatarso 3, y los 2 que están acompañándolos, como que comprimen al metatarso central. Entonces, si tú lo ves de frente, la parte superior del metatarso 3, o sea, el central, no se ve porque está cubierta por los otros 2. Eso se llama una condición arctometatarsa, así se llama el tema. Pero en el caso de Paraxenisaurus, empezamos a ver, dijimos, espérame tantito, estos metatarsos laterales no están comprimiendo al de en medio. Entonces quiere decir que tiene un pie no arctometatarsa. Entonces, desde ahí descartamos con un ornitomímido, porque todos los ornitomímidos tienen esta condición arctometatarsa. Entonces dijimos, bueno, ok, pues ya vemos que no es esto, entonces sí puede ser un ornitomimosaurio más primitivo, más basal, y seguimos con esa idea. Pero a la hora de empezar a ver, por ejemplo, no sé, la garra de la mano, las garras de los pies, empezamos a ver que tenían estas curvaturas extrañas, y empezamos a analizar todas estas características de todos los huesos que teníamos. Corrimos un análisis filogenético, que es precisamente estos diagramitas, ¿no? Para ver las relaciones evolutivas. Y la sorpresa que nos llevamos fue que nos caía dentro de la familia de Deinocheirus, junto con Deinocheirus y Garudimimus. Entonces dijimos, ¿qué? Esto es algo asombroso. Asombroso. Y mira, y volvimos otra vez a revisar todos los caracteres. A ver, no, espérate, te calma, ¿no? Porque ¿sí será cierto esto? Será, porque de repente le mueves a un carácter y ya te da otro tipo de árbol filogenético. Pero lo corrimos varias veces, revisamos caracteres otra vez, hicimos comparativos, o sea, en ese tipo de cosas sí somos bastante minuciosos. Nos gusta comparar con todo lo que se ha descrito hasta el momento, por ejemplo, de ornitomimosaurios,
ustedes ven el artículo y van a ver, ¿no? Con fulano de tal, sutano, perengano, y hacemos los comparativos. Entonces, y nos sigue saliendo lo mismo y nos sigue saliendo lo mismo. Entonces, en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de que pues, era un súper descubrimiento. Y como te digo, o sea, el primer terópodo descrito de manera formal para la Cerro del Pueblo, ¿sí? Y que alcanzó un tamaño de casi 6 metros de largo. Entonces, bueno, ese día hicimos fiesta, de verdad, porque imagínate, tener eso delante de nosotros, aunque te digo, pues, muchas veces me preguntan, ay, pero es que los huesos están muy rotos. Sí, sí están rotos, pero son diagnósticos y esto es lo que resultó, ¿no? Entonces, por eso Y es que, sí, dime. lo suficiente para que sea, para describir el género como va y que no se quedara como un deinoquérido indeterminado, ¿no? Como puede pasar Exactamente. muchas veces, Sí, como los dromeosáuridos, los troodóntidos, los tiranosáuridos, o sea, como muchos ejemplares que se conocen sus familias, pero exacto. son tan fragmentarios lo que se conoce, pues que nada más se queda como, es un tiranosaurio indeterminado, ¿no? No, aquí estamos Sí, hablando de un género como, o sea, como va, y sí, aparte volvemos a lo mismo. Unos animales, o sea, yo creo que los deinoquéridos son los dinosaurios, de los dinosaurios más raros, o sea, de lo que tenemos como normal en nuestras cabezas de qué es un dinosaurio, sale completamente sí, de nuestra imagen o visión que es un dinosaurio, ¿no? así Entonces, es. el tener una de estas criaturas aquí en México y que de momento sea la única en Norteamérica, o sea, todavía me acuerdo, yo ese día dije, ¿es en serio lo que estoy viendo? ¿Es en Sí, serio un deino querido aquí en México? Dije, esto sí, no puede ser. sí. O sea, es algo realmente impresionante, pues. Sí, por eso te digo, cuando vimos los resultados, los cotejamos 3 veces más y dijimos, a ver, espérame, ¿sí? ¿Sí es? Sí, ¿no? Sí, sí es. O sea, no había de otra, ¿no? Entonces, pues es algo muy interesante. Y algo padre de la formación Cerro del Pueblo es esto, o sea, y hasta muchas veces lo hacemos en tono de burla, de el dinosaurio que quieras descubrir seguramente va a estar ahí en la Cerro del Pueblo. O sea, la cosa más rara, Ahí va a porque estar. si seguramente lo vas a encontrar ahí, ¿no? Porque es un lugar, es realmente como lo han puesto otros paleontólogos que han trabajado y que han sido los precursores, ¿no? O sea, que fueron nuestros, y han sido nuestros maestros, ¿no? Que empezaron a trabajar en esos lugares. Es un paraíso para los paleontólogos, prácticamente. Prácticamente, es una de las formaciones más bonitas para trabajar dinosaurios. Y esto es, digamos, es la puntita del iceberg, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es así como, si fuera un edificio, sería la ventanita del cuarto de hasta arriba, o sea, que apenas nos estamos asomando a ver qué hay, ¿no? Entonces, y pues sí, para Xenisaurus pues fue un bombazo prácticamente, ¿no? Entonces, es uno de los dinosaurios de los que nos hemos sentido más orgullosos en este caso. No, sí, espero un día ir a la formación de Cerro del Pueblo, por lo menos para documentar algo para el Ah, canal, sí. espero y sí se pueda. Sí, sí, pues mira, nos podemos poner de acuerdo, se piden los permisos adecuados y se puede hacer grabaciones por allá, entonces es muy interesante. La verdad vale la pena Perfecto. y más, pues tú que tienes este tipo de plataformas, dar a conocer este tipo de lugares es algo maravilloso, pero sobre todo que siempre hay que tener un respeto y todo hay que hacerlo por las vías adecuadas, teniendo los permisos Sí, adecuados claro. y no ir como nos ha tocado ver en otras ocasiones, no ver, escuchar en otras ocasiones de que, ay, ya se volaron un fósil por acá, ya se lo robaron por allá, Sí, sí, ese claro. tipo de cosas no, no. Pues Pero sí, sí, entonces sí, sí. ya quedó grabado. Así que ¿No? no sé ¿Ya? cuándo se puede hacer, pero ya quedó aquí, ¿eh? O sea, ya, aquí quedó. Mira, nosotras encantadas de la vida, o sea, vaya, o sea, una de las finalidades que tenemos ahí en el Museo de la BENC, no nada más es decir, bueno, la parte que sí, pero es darlo a conocer, que la gente sepa, y sobre todo la gente de México sepa el maravilloso tesoro que tenemos en nuestro país. ¿Y por qué debe respetarse? ¿Por qué debe uno sentirse orgulloso de tener este tipo de criaturas que las estamos dando a conocer? Y no nada más nosotros, los demás colegas, ¿no? Que también han estado ahí trabajando y que se sigue, y en todo México, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces, pues nosotros felices de tener, de recibirnos por allá, ¿no? No, pues perfectísimo. Ya ver que, claro que sí, sí se va a hacer. Yo Ok, creo que ahorita vamos a hacer una pequeña pausa porque me dice que me estoy quedando sin tiempo aquí en el Zoom. Entonces yo ok, creo que abrimos otra sesión para seguir con la plática que está bastante sabrosa. muy Obviamente, bien. para lo que están viendo en el video,
van a ver como todo continuo, pero Sí, ahorita regresamos. sale, Pues bueno, gente, ya regresamos. Bueno, ustedes no vieron todo lo que pasó ahorita, pero aquí seguimos con la plática. Entonces, pues estamos con ese tema de Paraceniosaurus, que fue realmente un descubrimiento muy importante. La verdad sí fue un parteaguas para la paleontología aquí en México, sin lugar a dudas. sí, La uno de verdad que los sí. dinosaurios más importantes. La verdad que sí. Sí. Vamos con otro que pues fue el más reciente. Desafortunadamente, pues yo creo que no fue tan diagnóstico para darle su propio género, pero pues una familia bastante rara, de por sí ya bastante rara también, ¿no? Pero también en México que se tiene muy poco registro, que son los cenanáctidos o caenanáctidos, ya no sé cómo se menciona, pero los oviraptores, vaya, para ser un poquito más específico, algo que nos quiera comentar acerca de este descubrimiento que, vuelvo a repetir, algo realmente muy importante. Y volvemos a lo mismo, ¿de dónde salió? Del Cerro del Pueblo, ¿no? Así Así que es. otro de ahí, ¿verdad? Otro más, otra pieza más de este rompecabezas del ecosistema que existió hace 72.5 millones de años por allá. Sí, mira, lo interesante es que otra vez estos quelagnátidos, o sea, xenagnátidos, no puedo pronunciar de las dos formas, no hay ningún problema, pues también se descubrieron ahí en el museo. Otra vez estos materiales que se colectaron en los años 90, empezamos a revisarlos y prácticamente fue la misma sorpresa. Cuando vimos las cajitas en donde estaban guardados estos materiales, vimos que eran terópodos, pero que eran distintos a todos los demás terópodos que habían sido reportados, ¿no? Entonces dijimos, ok, aquí tenemos otra pieza más interesante, vamos a ver de qué se trata. Ahora, Ya se como le bien hizo dices, costumbre. sí, pues es que cada vez que abrimos es como si fuera un cofre mágico, ¿no? De tesoros. Entonces vas sacando pieza por pieza y hemos encontrado cada cosa ahí que, bueno, esto es de lo más reciente, pero también por ahí encontramos ya hace algunos ayeres un cráneo de un pico de pato que dices, bueno, por un cráneo, la caja craneal de un pico de pato que dices, a lo mejor, pues no es tan llamativa, pero lo interesante es lo que estaba preservado dentro de esa caja craneal, que es precisamente un duplicado del cerebro de un pico de pato, un duplicado natural. Entonces tenemos los hemisferios cerebrales, todos los nervios craneales, y todo está muy bien preservadito. Entonces también creo que es uno de los primeros descubrimientos que hicimos ahí en ese apartado que tenemos ahí en el museo de cosas que no se habían tocado antes, pues ese es uno de ellos. Pero bueno, regresando con los quelagnátidos, empezamos a ver y eran 3 ejemplares, bueno, son 3 ejemplares. Desafortunadamente, pues este material también está incompleto. Tenemos, por ejemplo, uno de ellos solamente es el eje de un hueso largo, el otro ejemplar es la parte proximal, o sea, lo de arriba y lo de abajo, o sea, las terminaciones, digamos, del hueso, y del otro nada más es la parte distal del hueso. Entonces dijimos, bueno, primero que nada, pues hay que identificar qué huesos son. ¿Sabemos que son terópodos? Sí, pero ¿qué hueso es? Vimos que eran tibias. Dijimos, ok, son tibias, perfecto. Ahora, ¿de qué tipo de terópodos son? ¿No? Entonces empezamos a averiguar, y lo primero que hicimos, bueno, la primera pregunta que nos hicimos, bueno, ¿las tibias pueden ser diagnósticas? No te digo a nivel de un género, de una especie, pero digamos a nivel de grupo, de una familia. Y vimos que sí, efectivamente, hay registros, por ejemplo, que estos estudios que han hecho el doctor Funston y el doctor Curry, donde mencionan ellos que las tibias te sirven para diferenciar entre los diferentes grupos de celurosaurios, digamos, ¿no? Estas grandes familias que tenemos, particularmente, no nada más para Norteamérica, sino también para Asia. Entonces dijimos, ok, podemos utilizar las tibias y empezamos a revisarlas, ¿no? Ahora sí que a desmenuzarlas por completo, toda la información que le podemos sacar. Entonces vimos que, por ejemplo, el eje ese, que son 3 pedacitos, a lo mejor ni siquiera esto nos sirve. No, a la hora de empezar a revisar cómo son los ejes en todos los demás grupos, vimos que no se parecían nada hasta que llegamos al grupo de los oviraptorosaurios, que son los que tienen estas dos familias, que es Oviraptorida, que son los más famosos, que esos nada más están en Asia, y los enagnátidos, que están en Norteamérica, pero también podemos encontrarlos en Asia, en menor cantidad que los oviraptóridos, pero bueno, ahí está. Entonces vemos que el eje es muy particular porque tiene una estructura semicircular. Haz de cuenta, si tomamos, este es el hueso y hacemos un corte aquí y lo volteamos para ver de esta manera que sea la sección transversal,
Vemos que en la mayoría de los otros grupos son redonditas, son ovaladas, hay algunas que son como rectangulares, pero en el caso de los enacnátidos, vamos a ver que tienen una parte aplanada, que es la cara anterior del hueso, y lo demás se ve redondeado, entonces tiene una forma semicircular, y de ahí pues nos dio la primera identificación positiva. Y obviamente cuando vimos que eran oviraptorosaurios y que no habían estado reportados para el Cerro del Pueblo, pues otra vez dijimos, eureka, ¿no? Entonces, ya teníamos uno identificado, pero ¿qué pasaba con nosotros? Bueno, pues empezamos a ver las estructuras del extremo proximal, que son, por ejemplo, la cresta menial, que es donde se articula con el hueso de arriba, que sería el hueso del muslo, ¿sí? Con el fémur. Entonces vimos la forma que tenía, que si tenía un proceso en forma de gancho, la de nosotros no tenía ese proceso en forma de gancho, la extensión. O sea, vimos diferentes tipos de cosas. Y para los 3 ejemplares, ¿sí? Incluso también los extremos distales, vimos cómo eran estas estructuras que se llaman maleolos, ¿sí? Entonces vimos qué tanto se extendían, si estaban a la misma altura, que si eran más alargados, si tenían algunas estructuras para articularse con lo que nosotros sería el peroné, digamos, pero en los dinosaurios se llama fíbula. Vimos que en el caso de los oviraptorosaurios en general no tienen ningún tipo de estructuras y en otros ejemplares puedes tener surcos, puedes tener algunos bordes, algunas crestas que sirven para que la fíbula se mantenga en su lugar y generalmente se articula en la parte de adelante y en los oviraptorosaurios no se articula de lado. Entonces este tipo de cosas fue lo que nos dio la pauta para identificarlos como estos oviraptorosaurios. Entonces ya dijimos, ok, en Norteamérica solamente tenemos enacnátidos, o es lo único que se ha encontrado hasta el momento, ¿verdad? Entonces empezamos a Sí, comparar y sí vimos que son prácticamente muy similares a otros que se han encontrado en Norteamérica. Ahora, que si es algo nuevo, lo más probable es que sí sea algo nuevo, ¿sí? Porque a la hora de comparar con todos estos ejemplares vimos que hay diferencias, ¿sí? Entre ellos. Pero como es solamente un hueso y ese hueso ni siquiera está completo, pues no nos aventuramos a decir, sí, vamos a ponerle nuevo género, nueva especie. No, eso hay que procurar no hacerlo en paleontología porque en el pasado se hacía mucho y por eso es que luego teníamos 10 especies cuando resultaron que no eran 10, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tampoco hay que llevarlas o tomarlas tan a la ligera. O sea, como paleontólogo, tú debes saber hasta dónde puedes llegar con cierto material, con cierta información. Si en el caso de los ornitomimosaurios vemos que las manos y los pies sí son diagnósticos a nivel de géneros y especies, entonces ahí por eso es que pudimos llegar a paraxenizados normales. Pero en el caso de los aracnátidos, las tibias solamente es a nivel de familia, ¿sí? O de este grupo que es Oviraptorosaurio. Entonces, no hay que llevarlo o exagerar las cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que ser mesurados y, bueno, siempre creo que lo ideal es adoptar a veces una actitud un poco más conservadora, por llamar de alguna manera, para evitar este tipo de cosas que después te van a decir, ¿sabes qué? No se puede y pues tu género y especie pues queda invalidada, ¿no? Entonces, como para qué hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienes que sí, saber hasta claro. O dónde sí sea, y hasta dónde no. Sí, sí, yo creo que el ejemplo más claro, pues son los tiranosaurios, ¿no? Aquí en México, sí, exacto. porque pues solamente tenemos dientes que se sabe que son de tiranosaurio, pero pues no son como para, son de tal género, que sí son de tiranosaurus, que sí son de albertosaurus, que son de daspletosaurus. No se puede decir si es un nuevo género, si es uno ya conocido, o es una especie nueva de un género ya conocido, ¿no? Entonces, pues ojalá y así fuera, ¿no? Que se pudieran como describir más, pero por lo menos yo creo que en vez de ilusionarnos como decir, no hay un nuevo género, es decir, tenemos presencia de esas familias y yo lo Claro. veo como un pequeño preparativo, ¿no? Como que esto es lo que se puede descubrir después, ¿no? Igual algo más completo, es como darnos pequeñas probaditas de lo que hay enterrado, ¿no? Entonces Claro, estamos en la punta del iceberg, ¿no? Ahora sí claro, que claro. vamos a ver qué más hay más abajo. Mira, de hecho con los tiranosaurios pasa algo bastante interesante aquí en México. Y bueno, no más en México, pero en otros lados. Pero digamos, hablando de los casos, por ejemplo, en Sonora, nosotros tuvimos la oportunidad de describir unos dientes en el año, ¿qué fue? 2014, creo, sí, 2014. En el cual son de una formación que es en la cuenca cabullona, es una bueno, está integrado por varias formaciones, el grupo Cabullana así se llama, pero digamos que estuvimos trabajando con dientes de la formación Lomas Coloradas, que en su momento había sido datada como maastrichtiana. Entonces, cuando nosotros revisamos los dientes, nos percatamos que eran dientes sumamente gruesos,
¿sí? Y bueno, no nada más describimos los tamaños, los grosores, sino también algunas medidas cualitativas, o sea, morfológicas. Y a la hora de hacer análisis, lo interesante es que esos dientes se agruparon dentro del género Tyrannosaurus. Entonces nosotros dijimos, ok, están dentro de Tyrannosaurus, ¿sí? Encontramos de adultos y también algunos juveniles. ¿Sí? Los juveniles ahí nos dieron un poquito más problema porque los dientes son distintos, son como más aplanados, más comprimidos. Pero los de Tyrannosaurus, o sea, esos dientes están en ese rango, del género Tyrannosaurus. ¿Dijimos, bueno, es más tritiano? Puede ser, por supuesto que sí. Pues si el Tyrannosaurus lo encontramos desde Canadá hasta el sur de Estados Unidos, ¿por qué no vamos a encontrarlo en México? Entonces lo pusimos como Tyrannosaurus. Ojo, no está hablando de Tyrannosaurus Rex, porque Sí, ahí sí, ya sí. tenemos otros Ya, asuntos, ¿no? Entonces, pero lo dijimos así, en su momento. Y ahora, lo interesante es que también en ese lugar, en el grupo Cabullena, hay otra formación que se llama Corral del Medio, donde tenemos otro tipo de tiranosaurio. Aquí no es tiranosaurio, sino es un tiranosaurio, donde los dientes son lateralmente comprimidos. Tú los comparas y los otros se ven así de anchos y los otros se ven así de anchos. Entonces, dijimos, ah, caray, nada más que la edad distinta, es un poco más antiguo, este es del Campaniano, equivalente ok. a la Cerro del Pueblo, ¿sí? Entonces, hasta ahí dijimos, bueno, pues hay dos tipos de tiranosaurios, hay tiranosáuridos, digamos, en su honor. Lo interesante es que recientemente a la edad de la formación de ambas coloradas, ya no es maastrichtiana, o sea, hicieron como otro estudio y la ponen como campaniana. Entonces nos quedamos así de, ah, caray. Entonces aquí, pues, uno podría decir, híjole, entonces no es tiranosaurus. Estamos teniendo aquí dos posturas interesantes. Una, que podría ser que estamos extendiendo no nada más la parte biogeográfica, sino el alcance estratigráfico del Tyrannosaurus, lo cual no se ha hecho en ningún otro lado. Esa podría ser una opción. La Ujú. otra es que a lo mejor no es Tyrannosaurus como tal, pero estamos teniendo un tiranosáurido con los mismos rangos dentales que Tyrannosaurus, que también sería un mega descubrimiento porque no hay en otras partes, o sea, por lo menos en Norteamérica. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nos quedó así, que, ok. Y ahora, después comparamos esos materiales con lo que estamos encontrando en Cerro del Pueblo, que también hay, supuestamente hay tiranosáuridos. No sabemos qué tipo de tiranosáuridos son, porque también son dientes. Igual, campaniano, estamos teniendo la misma edad, ¿sí? Para tres formaciones distintas. Pero en la Cerro del Pueblo tenemos tiranosáuridos un poco similares a los de Sonora, ¿sí? Entre comillas. Pero encontramos unos dientes que no se parecen. No sabemos qué son, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú ves los dientes de estos depredadores y a los lados ves que tienen estas sierritas, ¿no? Como los de un cuchillo. Si en el Sí, sí, caso de sí, los, sí. ¿sí? Los tiranosáuridos las tienen como, parecen como cilindros prácticamente, ¿no? O sea, son rectos y las puntas las tienen redondeadas. Bueno, en este diente que te estoy diciendo que encontramos, las puntas de los dientes, perdón, de los dentículos, son abiertas. Haz de cuenta que tienes como un embudo. Y los cuellos, en lugar de ser rectos, hacen esto. Y son de tiranosaurio. Pues es lo que estamos viendo O ahorita. aparente, ajá, sí. Aparentemente, o sea, por la edad que tenemos, siendo Norteamérica, pues, y estos grandes depredadores, pues lo más seguro es que sean tiranosaurios, pero, ojo, o sea, lo estamos considerando ahorita, estamos estudiando esos materiales apenas, pero si son tiranosaurios, tenemos dos tipos distintos de tiranosaurios en la Cerro del Pueblo. Por eso te digo, es una maravilla. O podría ser otra cosa, que tenemos tiranosaurios y algún otro tipo de terópodo de gran tamaño Algo ahí para la curioso, cerro. pues. No sabemos todavía. Es una de las cuestiones. Y vaya, uno podría decir, bueno, pero a lo mejor es una patología. No, porque ya han sido, no descritos como tal esos dentículos, pero sí algunas personas, como los trabajos del doctor Christoph Hendricks, que él se ha dedicado a hacer este tipo de cosas en dientes, de todo tipo de terópodos, tiene descritos esos dentículos y sí los tiene reportados como para tiranosaurios. Entonces, estamos viendo todo esto, es una de las cosas que estamos estudiando en la actualidad, ¿no? Pero si No. es, imagínate, o sea, ve la diversidad en una misma formación geológica, es extraordinario, extraordinario lo que estamos encontrando. Entonces, muchas veces dicen, bueno, pero es que a lo mejor los dientes no son tan diagnósticos. Híjole, depende del diente, yo creo. Ya creo que nos podemos Sí. estar inclinando a ver,
Te digo, no para nombrar un nuevo género o una nueva especie, como antes se hacía, ¿no? Por ejemplo, con Paranicodón o Trodón, incluso, ese tipo de Sí, sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí. Que ya se ha visto que no te resulta tan así, digamos, pero sí estamos viendo una buena diversidad también de tiranosaurios para México. Y bueno, por otro lado, pues tenemos a la bocaña, ¿no? Que es uno de los, Sí, entre sí, sí. comillas, más completos, entre comillas. Pero, y todos son la misma edad, campaniano. Entonces, es algo súper interesante lo que tenemos para este grupo en particular de tiranosáuridos. Para nuestro país es impresionante. No, para mí es Impresionante. música para mis oídos porque, o sea, para mí los tiranosaurios son mi familia favorita. Sí, Y el que se vaya descubriendo más de estos animales aquí en el país, no. sí, 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 Porque sí. música para mis oídos simplemente. Espero que pronto salgan esos artículos y podamos saber un poquito más, ¿no? Acerca de estas características y más si se trata de algo no visto, porque si nos vamos a Estados Unidos y Canadá, o sea, está Tyrannosaurus y luego Ujú. le sigue Daspletosaurus, o sea, no hay nada intermedio. Si queremos buscar algo intermedio entre esos dos, nos tenemos que ir a Asia, donde está Tarbosaurus, Shoshentyrannus, ¿no? Están todos esos, pero aquí por lo menos en Norteamérica no se conoce algo entre Daspletosaurus, que se sabe que no tenía los dientes como Tyrannosaurus, Ujú. y ya después tenemos Tyrannosaurus, entonces, pues sí tenemos ahí algo Sí, escondido que espero que pronto quiera encontrarse, pues que se dé a ojalá, descubrir. ojalá. Sí, mira, vaya, estudios más recientes se han visto, ¿no? Que para el sur de Norteamérica, hablemos en este caso Estados Unidos, se han encontrado una buena variedad de dinosaurios, ¿no? Incluso he estado platicando con varios colegas de allá y me han enseñado dientes que también están rarísimos. Y no nada más para el caso de la parte oeste, porque recordemos que en el Cretácico, Norteamérica estaba dividida en dos, ¿no? En dos masas subcontinentales, que sería la Aramidia al oeste y Apalachia o Apalaquia también al este. Entonces, prácticamente todos los estudios eran en la Aramidia, pero ahorita en la Apalaquia están encontrando unas cosas rarísimas también. Rarísimas, rarísimas, rarísimas. Entonces, estamos viendo que la diversidad en sí de tiranosaurios o tiranosáuridos era bastante grande, ¿no? Entonces, esos comentarios, por ejemplo, que anteriormente en México se encontraba Albertosaurus, híjole, ¿no? O sea, estos dientes que los confieren a Albertosaurus, yo creo que no hay que dejarse llevar por ese tipo de cosas, porque anteriormente, como se parecían, pues decía, ah, bueno, y en Estados Unidos, ay, pues lo más seguro es que en México también, ¿no? O sea, esa compartición de géneros con el resto de Norteamérica, estamos viendo que para algunas formaciones, no, sobre todo para el Cerro del Pueblo, no, las cerros de estos dinosaurios tienen un mayor parecido con los asiáticos, eso es lo interesante, que con el resto de Norteamérica. Qué curioso, Entonces, ¿no? sí es algo muy curioso que estamos encontrando por ahí y pues es una de las cosas que queremos resolver, qué es lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Y pues Pues te digo, ojalá esto se, es algo muy interesante. Y no nada más te digo para tiranosáuridos, por ejemplo, dinosaurios y para otras cosas más que están por ahí saltando. para todo lo que hay, ¿no? Así es, así es, así es. No, pues ojalá y sí, porque yo a veces cuando hablo como dinosaurios de México y que hablan de tiranosaurios, o sea, a veces me gusta como para que la gente se vaya dando una idea, ¿no? Como de, ok, algo similar a Albertosaurus, Sí, ¿no? sí, Pero está hasta bien. ahí. Hasta ahí, sí, claro. Pero, pero sí está bastante interesante, o sea, no estamos hablando de un Albertosaurus como tal o algo tipo Albertosaurus gorgosaurus, estamos hablando de otras cosas, pues que no sabemos, o sea, que Así es. igual una familia conocida o sea, de las más conocidas, igual pueden salir géneros que pueden ser muy, muy raros y que le pueden dar una vuelta, pero completa a esta familia que vuelvo a lo mismo, que es como de las más conocidas, entre Sí, sí, comillas. sí, sí. De las más famosas, ¿no? Pero, porque antes decíamos, bueno, pues nada más tenemos tres, que es Tyrannosaurus, Albertosaurus y Daspletosaurus. Pues vemos que, bueno, muchos ejemplos de Daspletosaurus, pues ni siquiera eran perdón, de Albertosaurus, ni siquiera eran Albertosaurus, sino es Gorgosaurus, ¿no? O sea, Albertosaurus estaría más hacia el norte, no sé qué, y los Uh otros -huh. más hacia el sur. Pero en esta diversidad de tiranosaurio sureña, cada vez se están encontrando cosas más raras, ¿no? Y pues para México,
te digo, anterior tú revisas los primeros artículos y vas a ver siempre conferido, o sea, se ponen CF a Albertosaurus, ¿no? Conferido que se parece a. Entonces, pero también en muchos estudios decían, no, es que es un Albertosaurus. No, no. Estamos teniendo otro tipo de cosas. Pero conforme va evolucionando la paleontología, pues todo esto va cambiando, ¿no? La incorporación de filogenias, de otro tipo de análisis, por ejemplo, estadísticos, te permite explorar un poquito más con nuestros dientes, ¿no? Aunque sí hay que ser cuidadosos este Sí, tipo de claro. cosas, ¿no? Con otras cosas que se llaman homologías y eso que puedes ver que son las mismas características, pero se desarrollan en grupos distintos. O sea, hay que ser cuidadosos con la información. Pero lo que sí estamos viendo es esta diversidad. No, Entonces ya veremos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué yo sale más adelante. solamente estoy viendo botellas de champaña, de celebración, contenido para los videos, no, ahora sí que muchas cosas. Yo siento que, pues ahora sí, a los que nos gusta este tema, y más como nosotros como mexicanos, el que se estén dando a conocer todo este tipo de cosas, pues no, hombre, o sea, es un orgullo Sí, nacional, ¿no? sí. Completamente. Sí, definitivamente coincido contigo en eso. Entonces, pues vamos a ver qué más sigue apareciendo por ahí, ¿no? Pues vamos a estar al pendientes, ¿eh? Vamos a estar muy, muy Claro, al pendientes. claro que sí. Y bueno, ya vamos a pasar, digamos, con el tercer bloque y ya con el último, ¿Ok? que me gustaría tocar como tal la paleontología en México, pero no de la biodiversidad como lo estamos comentando hace un momento, Ujú. sino de la actualidad. Ok, Que ahora sí que usted ha tenido mucho más experiencia y le ha tocado ver esta transformación de la paleontología de cuando usted empezó a la ujú. paleontología de ahora. Sí. Quiero preguntarle qué tanto ha cambiado desde el inicio de su carrera hasta lo que a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como todo ese tipo de dinosaurios que se parecen más a los asiáticos que a los mismos norteamericanos, ¿no? Estas cualidades de los dientes que usted nos menciona de los tiranosaurios, Sí. estos cráneos completos de Tlatolophus y la cola completa, o sea, que se han dado a conocer descubrimientos mucho más completos. O sea, ¿qué tanto ha cambiado la paleontología en México desde sus inicios, Ujú. inicio de su carrera, Claro. a lo que es la actualidad, ¿no? Bueno, particularmente en el caso de los dinosaurios, yo creo que uno de los puntos fundamentales es que en el pasado los estudios que se llevaban a cabo eran, no te digo esporádicos, pero digamos que eran pocos, ¿sí? Y la mayoría de ellos los llevaban a cabo investigadores de otras nacionalidades. Por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, que venían estos grupos, trabajaban aquí, colectaban algunas cosas, se las podían llevar o simplemente para hacer algún registro. Había algunos mexicanos, sí, pero digamos que no era lo común. En la actualidad, la mayor parte de los estudios de dinosaurios en México son llevados a cabo por equipos de mexicanos. Entonces, eso yo creo que es uno de los cambios más importantes que se han registrado. ¿Sí? O sea, ver que no necesariamente, o sea, porque muchas veces se piensa que, es que no hay especialistas en México. No, en México sí hay especialistas y los trabajos pueden ser de muy buena calidad, ¿no? Eso no quiere decir que no colabores con otros equipos de trabajo, ¿no? Extranjeros. Claro, las colaboraciones siempre van a ser buenas y siempre van a ser muy benéficas en ese sentido. Pero digamos que no es que tú formes parte así como que, bueno, vamos a meter a esta persona. No, sino que tú puedes estar encabezando las investigaciones como mexicano y esa es una de las partes fundamentales. Creo que otra cosa interesante es que además de hacer estudios taxonómicos, ya se está mirando también hacia otro lado, como yo te decía en un principio, la taxonomía es algo fundamental si quieres saber exactamente qué pasó y por qué tienes ese tipo de fósiles ahí. Porque muchas veces a mí me han preguntado, oye, doctora, pero ¿por qué en México hay prácticamente puro pedacero de huesos ahí? ¿Por qué no tenemos ejemplares completos? Bueno, lo que pasa es que aún los pedazos y los fragmentos más pequeñitos te pueden dar historias sensacionales, ¿no? O sea, fantásticas. Entonces tampoco hay que discriminarlos. Pero bueno, el por qué, la tafonomía te va a decir por qué estás teniendo
a lo mejor huesos aislados, o por qué estás teniendo huesos fragmentarios, o en el caso de, por ejemplo, Tlatolophus, ¿por qué tiene la cola articulado? Porque tenía el cráneo desarticulado, pero se pudo articular. O sea, todo eso te lo va a dar la taxonomía. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas importantes que también ya se están haciendo en la actualidad. O sea, no nada más la parte taxonómica de ver quiénes eran nuestros actores en su momento, sino también, bueno, ok, ¿por qué se preservaron esos materiales? Y obviamente esto va de la mano también aplicando otro tipo de técnicas para ver, por ejemplo, interacciones, se están haciendo técnicas, por ejemplo, más de geoquímica, ver, por ejemplo, no sé, hacer cortes histológicos de los huesos, hablar un poquito más sobre estos patrones de crecimiento, o aplicar, no sé, análisis en laboratorio que te permitan ver si todavía tenemos contenido de los huesos originales, o sea, por ejemplo, fosfato de calcio, si todavía hay en los huesos, o si ya todos esos materiales se perdieron y fueron reemplazados. O sea, todo eso te va diciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, el aplicar estas nuevas tecnologías al estudio de los dinosaurios en nuestro país es algo fundamental porque te abre más esta visión, ¿no? Entonces puedes ver este tipo de cuestiones. Y bueno, todo esto pues va de la mano para ver, por ejemplo, estudios ecológicos, ¿no? ¿Qué tanto, no sé, por ejemplo, tamaños corporales o qué tantos hadrosaurios pudo haber en un área determinada comparado con, no sé, tiranosaurios? ¿Por qué no tenemos así tanta hallazgo, por ejemplo, de estos dinosaurios paravianos? O sea, por ejemplo, paravianos podemos hablar de trodóntidos, dronosáuridos, ese tipo de cosas, o si los estamos encontrando todos son iguales, o estamos teniendo diferentes grupos, como por ejemplo, no sé, dromaeosáuridos, sauromitolestinos, no sé, velociraptóridos, tal vez, no sabemos, ¿no? O sea, este tipo de cosas que son así como algunos ejemplos. Entonces, esta manera de ver la paleontología de dinosaurios en la actualidad es lo que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, pero sobre todo, como te digo, la participación de mexicanos dentro de estos estudios que estamos comandándolos, ¿sí? O sea, creo que eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Entonces, básicamente yo creo que ese ha sido el punto o el cambio fundamental, ¿no? Esta pieza angular que ha permitido lograr esa transformación de cómo se estudiaban en el pasado a cómo los estamos estudiando en la actualidad. Entonces, y pues obviamente eso se ve reflejado en el número de publicaciones, ¿no? Que se han No, sí. incrementado desde el año 2000 a la actualidad, han despuntado. Tú ves las de los 90 y pues, no sé, si lo pones en una gráfica son poquitas. Y de repente llega el 2000 y ¡pum! Ahora sí que se dispara. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que a mí me ha tocado ver y he tenido la oportunidad de presenciar, ¿no? En este caso. No, sí, claro, o sea, por lo menos ahorita que he estado con el canal y pues que estoy al pendiente de de las publicaciones de las que más yo puedo acceder, pues por lo menos hay una publicación, dos o tres al año relacionado con dinosaurios en México, o sea, por lo menos dos Así o es. tres. Y Así ya es. veníamos de una racha de años seguidos que se habían descrito dinosaurios nuevos en México. Así es. Entonces, Así es. ahí, como usted comenta, pues sí se nota todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Entonces se sale más a campo, pues obviamente tienes que recorrer la localidad. Es que mira, si lo comparamos con lo que pasaba antes en Estados Unidos y Canadá, pues ellos nos llevan al menos 2 siglos de diferencia, ¿no? O sea, nosotros estamos prácticamente en pañales, pero con los descubrimientos de estas localidades en México, estamos aportando una gran cantidad de información sobre lo que pasaba con las formas de dinosaurios al sur de esta Laramiria, digamos, ¿no? En la parte más sureña de Norteamérica, ¿no? Entonces, eso es de las cosas más importantes que se tiene, ¿no? Y que México, pues prácticamente es un país de dinosaurios, o sea, los Sí, estamos claro. encontrando en muchos estados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, ojalá y se encuentren mucho más Sí, estados, porque obviamente pues se está centrando mucho en Coahuila, pero por ejemplo, de Jalisco, donde yo soy, de momento no se tiene ningún registro, pero sí se tiene registro en Michoacán, ¿no? Y se sí, tiene como en algunos otros estados, como en Puebla y en otros estados como un poquito más Chiapas, al por sur que puedes ejemplo, decir, sí, claro, un claro ejemplo es Chiapas, ¿no? Entonces, claro. pues esperemos y esa distribución pues también pues se vea reflejada también a más a lo largo del país, ¿no? Sí, pues esperemos, siempre y cuando existan las rocas y estén expuestas, entonces probablemente se van a encontrar más cosas.
Ok. Tenemos que hacer otro corte. Ahora sí Sí. que la plática está muy buena y todo, pero sí tenemos que hacer otro corte. Ahorita ya regresamos con las dos últimas preguntas Ok, que la verdad sí están bastante interesantes y pues yo creo que es mucho más de cambio. Entonces, muy bien. ahorita regresamos otra Ok, vez. entonces tú me avisas. Pues bueno, aquí seguimos todavía. Obviamente, pues ustedes no están viendo ahora sí que están viendo estos pequeños cortes, ¿no? Ujú, Entonces, pues hemos visto que ha cambiado muchísimo la paleontología, ahora sí que desde que usted empezó ujú. hasta el día de hoy. Así es. Sí, 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 ha tenido todos estos cambios y pues todo ha sido pues para bien, todo benéfico pues realmente ha permitido avanzar a pasos cada vez más agigantados dentro del estudio de los dinosaurios en nuestro país. Vamos creciendo a pasos de Alamosaurus. Más Así o menos. estamos, estamos creciendo. Así es. Ahora quiero ir con otra pregunta que dice, ¿qué nos hace falta para que la paleontología tenga la importancia que debe tener en nuestro país, ¿no? Ahora Ok. sí que, pues todos tenemos ya la costumbre, ¿no? Como de, es culpa del gobierno, que no sé qué. Entonces, aquí mi pregunta es, o sea, ¿qué Sí. tanto es realmente, por ejemplo, de gobierno? ¿Qué tanto tiene que ver también, por ejemplo, la educación básica, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto tiene que ver, por ejemplo, en caso de nosotros mismos, ¿no? Como de los mexicanos, a que no estén como tan enterados de estos descubrimientos, porque siento que se hace mucha más difusión de estos descubrimientos en otros países de manera internacional que en el mismo México, ¿no? Así Entonces, es. o sea, ¿qué nos hace falta, no? O sea, y cuáles son como los responsables, ¿no? Como qué tanto es tanto el gobierno, de las instituciones, igual de la manera escolar, o sea, desde tu punto de vista, Ujú. ¿qué es lo que nos hace falta? O sea, ¿cómo que son esas partecitas que debemos decir? Estas son como las cosas que debemos de tomar en cuenta para que se haga una mejor difusión a nivel nacional, ¿no? Ok. Que, no sé, que en un libro de biología, tal vez, ¿no? De ciencias naturales en cuarto de primaria, que estén viendo biodiversidad de México, ¿no? Que Ujú, aparezca, pues, el jaguar, el ajolote y que aparezca Tlatolofos, ¿no? ujú. O sea, ¿qué nos hace falta para llegar a eso? Y si eso realmente es es una forma para que se dé a conocer más la paleontología aquí mismo en México. Bueno, yo creo que sí, hay varias aquí cuestiones. Eh, Una, el apoyo. Eso yo creo que es fundamental. Apoyo, sobre todo económico, porque nosotros muchas veces como paleontólogos, sobre todo los que estamos en instituciones pequeñas, o sea que no tenemos un respaldo como, por ejemplo, una gran universidad donde puedes meter proyectos o ese tipo de cosas, el apoyo económico es algo, vaya, que muchas veces te puede limitar y que incluso a nosotros se nos ha presentado en ocasiones que hasta de nuestra misma bolsa estamos poniendo dinero para poder, no sé, ponerle gasolina a la camioneta y salir a campo, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces yo creo que la educación es fundamental, pero no nada más a nivel, por ejemplo, de las siguientes generaciones, sino también de educación en esferas más grandes, por ejemplo, gubernamentales, que hacerles ver por qué es importante estudiar el pasado. O sea, yo creo que esa es una de las cosas básicas, ¿sí? Y que deberíamos cuestionarnos continuamente. O sea, porque ¿cómo quieres saber lo que nos depara en un futuro si no entendemos de dónde venimos? O sea, ¿cómo podemos saber de dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Entonces yo creo que esa es una de las pautas principales. Y pues aquí lo interesante es que en el pasado es donde estamos encontrando muchas de las respuestas a las interrogantes que nos planteamos en la actualidad. Y por ejemplo, un caso es el cambio climático, ¿no? Sí, claro. Entonces, que en el pasado ocurría de diferente manera, pero estaba ocurriendo, ¿no? Ahorita ya hay otro tipo de factores, pero bueno, este tipo de estudios pues nos pueden permitir ver qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que puede pasar sobre todo, ¿no? Ahora, en el caso de nuestro país, hay algo muy chistoso porque, por ejemplo, se dice que todas las pláticas de los biólogos siempre comienzan con lo mismo. Es que México es un país megadiverso, cosa que es cierto, sí, Sí, eso es muy cierto, ¿sí? Pero también en el pasado fue algo
impresionante, ¿no? O sea, la diversidad que había en el pasado apenas lo estamos empezando a conocer, ¿no? A cuentagotas, pero lo estamos viendo. Entonces, creo que esa es una de las cosas fundamentales que hay que meternos aquí en la cabeza, o sea, sentirnos orgullosos, que es lo que hablamos en un principio, ¿sí? Como mexicanos, de estar en un país donde estás teniendo, no nada más restos de dinosaurios, sino fósiles de todo tipo, en diferentes estados de la República, dar a conocer todos estos descubrimientos. Y sí, tienes razón, en otros países pareciera que se le da más difusión. En la actualidad aquí en México, gracias a personas, por ejemplo, como tú, que tienen este tipo de canales, o GeoExplora, o algunos otros muchachos y muchachas, ¿no? O sea, que están dando a conocer todos estos descubrimientos, es como la gente empieza a darse cuenta de, ah, caray, pues en México hay dinosaurios, yo no sabía, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, cuando yo era niña, pues, ¿qué ibas a saber que había dinosaurios en México, no? No se conocía. Entonces, esto ha sido, esta información, actualmente ya, afortunadamente que tenemos las redes sociales, se puede dar a conocer en mayor medida, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, darle divulgación, el trabajo que ustedes hacen es por eso muy, muy importante. Muchas veces nosotros, como científicos, por llamar de alguna manera, o paleontólogos que estás metido en tus cosas, en tus descubrimientos, muchas veces no le das esta, no importancia, sino como que dices, bueno, ya se lo he publicado y a lo que sigue, ¿no? Pero no, espérate, la divulgación es algo fundamental. Y no nada más nosotros hacerlo, darlo a conocer en la comunidad científica, sino en todos lados. Eso yo creo que es lo principal. ¿Por qué? Porque de esa manera es donde tú puedes plantar, por ejemplo, de cierta forma, la semilla en las futuras generaciones que digan, oye, pues yo también quiero hacer ese tipo de descubrimientos, yo también quiero participar, yo también quiero ser paleontólogo. ¿Dónde puedo estudiar la carrera de paleontología? ¿Hay paleontología en México? Por ejemplo, otra cosa que se me había olvidado comentar, ¿no? O sea, en el pasado nada más había dos opciones, que era la carrera de biología y la carrera de geología. En la actualidad ya se está ofreciendo la carrera de paleontología como tal. ¿Sí? Entonces ya tienes tres opciones en las cuales tú elegir. Tú ya podrás decir, bueno, a mí me gusta más la biología, quiero ver algo más comparado con organismos actuales, organismos del pasado, ¿ok? O desde el aspecto geológico, pero ya puedes especializarte también como paleontólogo, ¿no? Y eso es algo interesante, porque no nada más es en México, sino esto puede ser también ya a nivel de Latinoamérica, ¿no? O de prácticamente el continente americano, ¿no? Que es algo que no se ve tan común. Entonces, este tipo de cosas para las nuevas generaciones, o sea, se está abriendo la oportunidad, ¿no? Pero obviamente esto tiene que ir de la mano también de que existan fuentes de trabajo, de que existan plazas donde tú puedas empezar a trabajar ahí, porque dices, ok, ya salgo con mi título y ahora ¿dónde voy a trabajar? No hay lugares donde yo pueda ejercer, o sí los hay. O sea, hay diferentes maneras de poder integrarte dentro del mundo de la paleontología, ¿no? O sea, desde una parte académica, pero también la parte de divulgación es fundamental. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas principales y que debemos hacer hincapié y que nosotros también, como profesionales, ¿sí? De alguna manera, darle esa importancia, ¿no? No nada más dejarlo en manos de divulgadores o de personas que a lo mejor probablemente no tengan un título como tal de paleontólogo, ¿sí? Pero nosotros también somos responsables de dar a conocer ese tipo de cosas, pero a nivel general, ¿no? Entre, como te digo, las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, desde los niños, adolescentes, los mismos adultos que digan, ah, caray, pues es que yo no sabía, ¿no? Que había dinosaurios o que había este tipo de cosas, ¿no? O sea, la creación de más museos, por ejemplo, el nuevo museo donde está el Museo del Mamut y ese tipo de cosas, es algo que llama muchísimo la atención, Sí, ¿sí? O claro. sea, abrir este tipo de conocimientos más al público en general que digan, oye, yo quiero hacer eso, yo quiero participar en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es algo fundamental. Entonces, como sociedad, creo que entre todos tenemos esta responsabilidad de dar a conocer cada vez más. Y es algo que se hace mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en otros países que le dan mucha divulgación a esto, ¿no? O sea, no es un grupo así como selecto, no, 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 sino es para todo el mundo. Entonces yo creo que en México todavía nos falta un poquito más, pero ya se empieza a hacer y sobre todo, y hago hincapié, el trabajo que ustedes están haciendo es fundamental. Es básico, básico, básico. Porque muchas veces, pues estos descubrimientos, pues a lo mejor pasaban de noche, ni sabías que existían, ¿no? Pero ahora puedes estar dando a conocer Paraxenisaurus, Latirrinus, Platolophus,
Coahuila-Ceratops, y ves los videos y ves cómo eran estos dinosaurios, las interpretaciones que están haciendo ustedes, y es algo muy padre porque están basados en el trabajo científico, no es algo nada más de que, ah, bueno, a mí me gustan y se me ocurre hablar de tal cosa, no, están basados en la evidencia. Entonces yo creo que es algo fundamental y que es algo complementario, ¿sí? O sea, la parte científica, pero también la parte de divulgación. Entonces yo creo que hay que hacer mucho mayor hincapié en ese tipo de cosas y sobre todo resaltar la importancia que tienen los fósiles en nuestro país. Y obviamente con un grado de responsabilidad, o sea, porque esto no es abrir la puerta de que, ah, bueno, entonces voy a campo y colecto lo que yo quiera. No, por favor, no hagan eso, no hagan eso. Todo tiene una metodología, se tiene que hacer bajo las vías adecuadas, solicitar permiso, porque nosotros, por ejemplo, no es de que salgamos a campo y ya, porque nos dio la gana, no, tienes que hacer un proyecto, lo tienes que someter a evaluación, te otorgan los permisos o te dicen, ¿sabes qué? No, por aquí no, a lo mejor corrígela aquí, corrígela allá, o sea, tiene que ser algo metodológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor pareciera absurdo, pero la gente que sale a campo y se lleva un pedazo de hueso, a lo mejor ese pedazo de hueso es la parte diagnóstica de ese dinosaurio, ¿sí? Que pues ya no vamos a poder saber qué era, porque ya te llevaste un pedacito que para tenerlo en la repisa de tu casa, que, híjole, no hagan eso, de verdad, porque van quitando información, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser algo mucho más centrado, tienes que hacerlo, si encuentran un fósil, por ejemplo, reportarlo a las autoridades correspondientes, que en este caso es el INAH, si el Consejo de Paleontología, ¿sí? O algún paleontólogo de cabecera que esté en algún museo, o sea, reportarlo, no moverlo, puedes fotografiarlo, puedes a lo mejor hacer un esquema, tomar algunos datos, pero no moverlo de cómo lo encontraste. ¿Para qué? Para que entonces sí se pueda hacer un estudio mucho más formal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ser más disciplinado, ser como más responsable, porque este patrimonio es de todos los mexicanos. Y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que es una responsabilidad que debemos compartir entre todos, ¿sí? Más divulgación es lo que se necesita, más fuentes de trabajo, más apoyos económicos, resaltar la importancia de, bueno, pero a mí de qué me sirve, muchas veces me comentan, ay, pero es que esas son piedras. No es que son piedras, ¿no? O sea, hay que ver todo el contexto que hay detrás, y cuando empiezas a mostrar a estas personas dicen, ah, caray, pues es que yo no sabía eso, está muy interesante, ¿no? ¿Cómo era el pasado de México? ¿Sí? Entonces yo Sí, creo que claro. esta responsabilidad debe ser compartida y sobre todo resaltar, ¿no? O sea, hacer cada vez más difusión, porque mientras más llamas la atención, pues todo el mundo empieza a interesarse y a lo mejor encuentras algún patrocinio por aquí o a lo mejor una beca por allá, no sé, para hacer más proyectos, o sea, ese tipo de cosas es lo que se tiene que hacer. Creo que ese es en lo que yo pondré hincapié en estos momentos, ¿no? Y te digo, no nada más para dinosaurios, sino para fósiles en general, Para todo en general, ¿verdad? para todo en general. Entonces, creo que eso sería lo más relevante que se me ocurre, ¿no? En estos momentos. No, pues principalmente agradecerle porque la verdad ese tipo de comentarios, para lo que hacemos esto, la verdad pues, bueno, por lo menos para mí, me da para arriba una cosa impresionante porque pues eso me sigue motivando y más, pues aparte de los seguidores, ¿no? O sea, personas tan importantes como usted, digo, o sea, que me esté diciendo ese Ah, tipo de gracias. cosas, pues todavía pues me motiva mucho más a hacer este tipo de contenido y pues traer todo este tipo de pláticas y todo, pues para que la gente se documente, ¿no? Para que vaya sabiendo un poco más acerca de el México que fue en el pasado. Y Exacto. pues la verdad, pues es algo, como usted lo dice, ¿no? Ahora sí que es responsabilidad de todos, ¿no? Que si encuentras algún Exactamente. fósil, dejarlo ahí, porque pues, dicen, ¿no? Pues se puede llevar mucha información, porque capaz si el hueso donde se encontró, tal vez sea de algún dinosaurio, pero hay muchas amonitas alrededor. O sea, ¿eso qué quiere decir? Ok, Exactamente. o sea, estaba en el mar. O sea, Exactamente. ¿cómo llegó ese hueso al mar, no? O sea, un animal se lo llevó o hubo una inundación y el agua lo arrastró. O sea, todo ese tipo de información es muy importante. O sea, ahora sí que estoy diciendo cosas No, que, pues, sí, 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 que sí. pueden pasar, Claro, ¿no? Entonces, claro. es una información fundamental y pues que es una responsabilidad de todos. Así También es. ahorita se me estaba viniendo a la cabeza, ¿no cree, por ejemplo, por decir Ujú. algo, que se da a conocer un nuevo género
de tiranosaurio, o sea, pensando como que es uno de los dinosaurios más famosos, ¿no? O algo Ok, similar a Triceratops. sí, Pues es una noticia, si lo hablamos de manera de publicidad, de marketing, es algo que llama mucho la atención, ¿no? claro. Encuentran un tiranosaurio en México. ¿Ahí usted cree que pueda por lo menos llamar algo más la atención a nivel nacional, como el que se encuentre un dinosaurio algo más completo que esté emparentado con los famosos de Estados Unidos? Mira, claro, o sea, simplemente los dinosaurios venden. Tú Sí, lo puedes simplemente ver, sí. o sea, siempre ha hecho. Entonces, cualquier descubrimiento que hagas de dinosaurios siempre va a llamar la atención, ¿sí? Aquí lo interesante, y eso es algo que yo he visto en muchas ocasiones, que los descubrimientos que se hacen en algunos casos en México llaman más la atención a nivel internacional que a nivel nacional, ¿sí? Pero muchas veces es porque uno mismo, pues a lo mejor no le da tanta difusión. Ahorita ya ha cambiado eso, ¿sí? Ya ha cambiado bastante, ¿no? Entonces, como otra vez, lo vuelvo a decir, gracias a ustedes que son los divulgadores, ¿no? Los divulgadores de esta ciencia. Entonces, obviamente, si encuentras un descubrimiento, o haces un descubrimiento, sobre todo de un tiranosaurio, pues le va a dar la vuelta Ah, a todo el pues, país, le va a dar la vuelta al mundo incluso, ¿no? Entonces, eso es lo padre ahorita que tenemos. Entonces, por ejemplo, aprovechar todas estas plataformas en Internet, o sea, en todos estos medios electrónicos, creo que es algo padrísimo, porque casi casi en tiempo real puedes estar viendo, no sé, por ejemplo, alguna excavación en Mongolia, por decir algo, o en Estados Unidos, o puedes compartir lo que se encontró apenas ayer, puedes subir una foto a Internet y ya la estás platicando con colegas que a lo mejor están del otro lado del mundo, o le puedes estar dando a conocer, no sé, en tu Twitter o Instagram, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. Y estos nuevos descubrimientos es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en años recientes, estos dinosaurios, estos nuevos tipos de dinosaurios que se han encontrado para México, no nada más en el Cerro de Pueblo, sino en otras formaciones geológicas, pues la comunidad internacional está volteando, así que a vernos, ¿no? Decir, ah, caray, pues en México creo que hay cosas muy interesantes, hay cosas muy importantes, hay grupos de trabajo que están haciendo estos descubrimientos, ¿no? Entonces, ya también de ahí puedes iniciar este tipo, a la vez, aperturas y estas colaboraciones con otros colegas, ¿no? En otras partes del mundo, que antes a lo mejor decían, pues, pero en México, ¿a poco hay fósiles? Pero ahorita están viendo, ah, caray, hay fósiles y qué tipo de fósiles están encontrando ahí, ¿no? Entonces, hasta se emocionan, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado hablar con algunos colegas de Asia, ¿no? Que dicen, oye, es que a lo mejor el Cerro del Pueblo pues, es el equivalente a algunas formaciones que tenemos aquí por ejemplo, en Mongolia, ¿no? Y, pues a lo mejor sí, no sabemos, ¿no? Apenas estamos platicando de ese tipo de cosas, pero ahí está la apertura, o sea, los ojos del mundo pues, también ya están puestos en nuestro país, ¿no? Y eso es lo padre, eso es lo importante. Y otra vez, el trabajo de los divulgadores es fundamental, fundamental, porque es también lo que le da la vuelta al mundo, ¿no? O sea, no es nada más que los ven aquí en México, sino los pueden ver en Latinoamérica, los pueden ver en Europa, los pueden ver en Asia, o sea, en Oceanía, no sé, en todas partes, ¿no? Y eso es lo padre. Entonces, por eso es algo básico. Y sí, o sea, estos descubrimientos de dinosaurios, pues digamos que son prácticamente la llave que están abriendo la puerta, ¿no? También a que nos estén viendo cada vez más por acá. Pero sí, sí, definitivamente es algo que llama muchísimo la atención. no, sí, para que vean que no tan solo en México nada más hay tacos y mariachi, ¿verdad? Sino que también Exactamente, que vean exactamente. que toda la gran diversidad que hay, digo, obviamente porque ahorita estamos hablando de dinosaurios, pero obviamente todos los mamuts colombinos que se han encontrado, ¿no? Los osos de Sí, cara corta, los esmilodons, ahora sí que es una gran variedad de animales que se han encontrado en México y así pues hay es, que seguir apoyando, ¿no? Porque así pues es, se pueden dar ese tipo de sorpresas como un Paracemisaurus, un exactamente. Cainanacti, ¿no? O sea, como todo ese tipo Sí, de sí, sí. animalitos, o sea, se pueden dar sorpresas y vuelvo a repetir, no tan solo en dinosaurios, sino pues en mamíferos, tal vez sinápsidos, algún tipo de cocodrilo, estos marinos, ¿no? O sea, Mira, incluso en otros grupos, o sea, tenemos vertebrados, hay una gran cantidad, invertebrados, que dices a lo mejor caracoles, cangrejos, no sé, almejas, o sea, también tenemos una variedad impresionante. Plantas, por ejemplo, antes en la Cerro del Pueblo se pensaba que solamente había
no sé, algunos tipos de palmas, o algunas inflorescencias. Ahorita estamos encontrando una muy buena diversidad de plantas e incluso hay unas que están marcando así como que, no te digo origen como tal, no, pero así como registros más antiguos, sí, incluso, por ejemplo, no sé, hablando de insectos, ¿no? Tenemos en huesos de dinosaurios registros de escarabajos carroñeros. No hemos encontrado los escarabajos como tal, pero tenemos huellas, o sea, evidencias de que se estaban comiendo los cuerpos de los dinosaurios. Entonces, es algo interesante, ¿no? Y no nada más en el Cerro del Pueblo, también ya los encontramos el equivalente, por ejemplo, en Sonora. Entonces, estamos viendo que las condiciones, entonces vemos el ambiente, la temperatura que pudo haber tenido, o sea, todo este tipo de interpretaciones, estos estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios, es lo que nos ayuda a ver toda esta, digamos, a completar esta fotografía, ¿no? Del pasado, de cómo eran estos ecosistemas. Entonces, por eso es que es muy importante este tipo de cosas, ¿no? Y otra vez, volvemos a lo mismo, la divulgación es fundamental, fundamental para que digan, bueno, a lo mejor yo pues sí me gustan los dinosaurios, pero me gustaría estudiar, no sé, por ejemplo, los insectos, o las plantas, o esto, o aquello. Entonces, otra vez, para las nuevas generaciones, que vean que hay muchísimo por hacer, muchísimo. O sea, otra vez vamos a lo mismo, es la punta del iceberg. Todavía falta lo que vamos a encontrar y lo que van a seguir encontrando. Entonces, por eso es fundamental este tipo de cosas, ¿no? Y darlo a conocer, sobre Sí, todo, claro, yo darlo creo a que eso es conocer. lo más importante. Así es, así es. Y bueno, ya la última pregunta, pues bueno, que de hecho ya la hemos comentado, o sea, era de qué necesitamos nosotros para generar ese cambio. Pero pues ya lo estuvimos comentando ya hace un momento, ¿no? El seguir con la divulgación, ¿no? Igual, Así es. yo siento, por ejemplo, en el caso como nosotros como fanáticos, igual ir a las escuelas, ¿no? A hacer como ese tipo de pláticas, ¿no? Donde igual este tipo de personas, igual que no conocen estos videos así, pero por lo menos vas y dicen, ah, caray, o sea, Así es. esto se puede estudiar, o sea, Ujú. esto también existió, ¿no? Entonces, como abrir ese tipo de ventanas y volvamos a lo mismo, ahora sí que es una tarea para todos, ¿no? Así es. Sí, sí, sobre todo, no sé, es muy reconfortante, por ejemplo, cuando te invitan a dar una plática, no sé, en una primaria, ¿no? Con chavitos así de, no sé, de tercero, cuarto, no sé, quinto año, muchachitos, niños, incluso en educación, no sé, preescolar, preprimaria, o sea, que están chiquitos, y llegas y de repente te hacen cada pregunta que dices, ah, caray, ¿no? O sea, son pequeñas enciclopedias con patitas, ¿no? O sea, que se saben todos los nombres de los dinosaurios. Entonces, por lo menos para mí es algo que me llama mucho la atención y me da muchísimo gusto, ¿no? Que dices, el futuro de la paleontología va a estar en muy buenas manos. O sea, definitivamente, ¿no? O sea, y les ves las caritas cuando les empiezas a mostrar, les empiezas a enseñar y te cuestionan, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, a veces dices, híjole, te meten en problemas, ¿no? Porque dices, ay, yo no había pensado en esto, pero pues sí, ¿no? Entonces habría que ver esto, no sé, ese tipo de cosas. Entonces es muy padre cuando tú tienes ese acercamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de dar clases muchos años ahí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, impartí la carrera, no, la materia de paleología, pero también la de paleología de dinosaurios, ¿no? Durante mucho tiempo. Pues es muy padre cuando ves a los chavos que se te acercan y te empiezan a preguntar, oye, y esto, y si hay dinosaurios así, y cómo lo podemos encontrar, o sea, y empiezas a hablar con ellos, y es algo súper interesante, ¿no? Porque se establecen unas dinámicas muy padres, ¿no? O si tienes oportunidad de llevarlos al campo, ¿no? Y que vean cómo es una excavación, cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento, cómo es el estudio. Y de ahí muchos de ellos pues se han encaminado, ¿no? Y ahorita están trabajando en este tipo de cosas. Entonces, para mí es algo muy reconfortante, ¿no? Transmitir este conocimiento a las siguientes generaciones es algo básico, es algo básico. O sea, aparte de, bueno, que es algo que me apasiona, el tema de los dinosaurios y taxonomía y todo este tipo de cosas, pero transmitir ese conocimiento también es una de mis grandes pasiones, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo ver muchachos que fueron estudiantes míos y que ahorita estén haciendo cosas fantásticas, oye, es algo padrísimo, ¿no? Y como te digo, sobre todo en los niños, verles las caritas, cómo se les ilumina cuando les hablas de dinosaurios, o les muestras algún modelo y eso, es padrísimo, sensacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer hincapié en ese tipo de cosas, en las siguientes generaciones, las futuras generaciones. Eso es algo muy, muy padre. Pues sí, ahora sí que seguirle dando
no tan solo para que el mismo país se dé cuenta de todo esto, sino que también encaminar a estas próximas generaciones que estén bien informadas y que sepan hacer los procedimientos como van y de manera correcta, ¿no? Entonces yo creo que eso es Exacto. lo más importante, ¿no? Aquí. Así es, y sobre todo acercarse, o sea, porque muchas veces uno tiende a poner a la gente en pedestales y dices, ah, es que son inalcanzables. No, no, acérquense, de verdad, acérquense, pregunten, o sea, manden un, no sé, por ejemplo, en Facebook, o qué sé yo, con esto de las redes sociales, si tienen dudas, pregunten, pregunten, de verdad, o sea, nosotros, o por lo menos en mi caso, yo siempre estoy dispuesta a responder dudas, que si se acercan a mí, oye, ¿y esto de qué? Vamos a platicarlo, vamos a hacerlo, o sea, está bien. De eso se trata, no nada más, o sea, no es que uno tenga la verdad, o sea, uno también puede equivocarse, y sobre todo cuando trabajas el registro fósil, ¿no? Puede, pero eso es lo padre de la ciencia, que cada vez vas juntando más estas piezas del rompecabezas, ¿no? Y va cambiando, va evolucionando, va modificándose, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, que si tienen dudas, acérquense, acérquense, pregunten, ¿no? Porque muchas veces me he topado con, es que mi amigo me dijo, sí, pero tu amigo a lo mejor no ha leído el artículo o no ha revisado tal, no sé, el libro, o no sé, sí, o sea, es cosas que ellos creen. No, más bien si tienen dudas, pregunten, pregunten. Nosotros no somos así como que los grandes especialistas. Yo, en mi caso, yo no me considero así como, muchas veces te dicen, es que son como las vacas sagradas, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho. Simplemente somos guías. Yo es lo, como me gusta considerarme, o sea, guía de por qué, porque llevo más tiempo en este camino, ¿no? Pero pues yo los puedo encaminar, yo los puedo decir por aquí, por allá, esto sí, esto no, o por qué sí, o por qué no. Pues sobre todo es ese pensamiento, el preguntar, el cuestionar, yo creo que es algo fundamental. Si quieres ser un buen científico, siempre tienes que estar preguntando, cuestionándote. ¿Sí? O sea, a lo mejor alguien saca una teoría o a lo mejor tiene una idea. Es decir, bueno, pero ¿cómo llegó a esa idea? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es aquello? Pero todo siempre basado en evidencia. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es algo que tenemos que, otra vez, ser disciplinados, meternos en la cabeza de que todo siempre hay una metodología, ¿no? Un procedimiento. Pero como te digo otra vez, acercarse, ¿no? Por ejemplo, esta invitación que me hiciste, pues, por supuesto que dije, claro, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, yo encantada de la vida de platicar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo muy bonito y creo que es algo básico que se tiene que hacer más seguido, ¿no? O sea, habemos cantidad de científicos aquí en México, ¿no? O sea, y de todo tipo de ciencia, ¿no? Entonces, creo que es algo importante acercarse, tener más difusión y ese contacto, ¿no? Con las personas es algo fundamental y se tiene que hacer en mayor medida. Pues yo qué le digo, la verdad, agradecido con esta plática que pues ya se está acabando, que por mí me encantaría que durara muchísimo más, pero no, de verdad qué plática tan interesante, ¿no? O sea, si de por sí me gusta este tema, con esta plática pues todavía muchísimo más, que se vengan muchísimo más descubrimientos, vamos a estar muy, pero muy, muy al pendiente y cada cosa que se vaya dando a conocer, aquí en este canal se va a ir publicando, pues Perfecto. quiero agradecerle muchísimo de verdad su tiempo porque la verdad es súper valioso y quiero decirle que en Curiosidad Prehistórica pues siempre tendrá las puertas abiertas para lo que quiera decir, para lo que quiera platicar y pues que sea la primera colaboración de muchas, De ¿no? muchas más. Ya sea aquí por medio también por Zoom o algo en físico, igual ya estaremos Claro platicando que a ver sí. qué tipo de proyectos podemos hacer juntos, ¿no? Claro que sí, gustosamente lo platicamos y es un hecho, ¿no? Y es algo que se necesita hacer. Y de verdad, yo también otra vez te agradezco esta invitación. Para mí es todo un placer estar platicando contigo y pues con todos ustedes, básicamente, ¿no? Entonces, de verdad, creo que es algo fundamental que se tiene que hacer este tipo de divulgación. Y pues bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu canal, No, pues Curiosidad Prehistórica. muchísimas gracias y pues vamos a estar en contacto, ya sea ahora sí que para estarnos al tanto de diferentes descubrimientos que se vayan a dar a conocer, para estar al pendiente, para estarlo comentando aquí en el canal y Claro que pues sí. también para ir formando más cositas, ¿no? Que se puedan ir armando y pues que sean interesantes para nosotros y pues para el público en general, ¿no? Para que vea cómo son las cosas realmente, ¿no?
Claro que sí, perfecto. Por mí encantada. No, pues perfectísimo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que están viendo este video y muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito y que pues sí, que se ha unido a este proyecto, porque gracias a eso, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personas como la doctora Claudia. Entonces, Gracias. esperemos pues que esto siga y pues de verdad, pues muchísimas gracias. Vayan a seguirla en todos los proyectos que esté involucrada. De todas maneras, también en el canal, ya sea por medio de YouTube, Instagram y demás, pues estaremos comunicando todo lo que tenga que ver con la doctora, para que, volvamos a lo mismo, para dar esa difusión, ¿no? Para que todos se estén dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, Perfecto. pues otra vez, muchísimas gracias y pues me gustaría que le mandara un saludo, ¿no? A toda la audiencia, No, ya para pues cerrar. claro, pues les mando muchísimos saludos a todos los de Curiosidad Prehistórica, de verdad, muchachos, muchachas, con ustedes es prácticamente con los que estamos trabajando y para los que estamos trabajando, mostrándole todos estos grandes descubrimientos que estamos haciendo particularmente en este caso, de dinosaurios mexicanos, y pues saludos y espero que les haya gustado esta charla y como bien dice Raúl, ojalá sea la primera de muchas más, ¿no? Entonces, gracias No, y pues saludos a todos. sí, pues, muchísimas gracias y pues bueno, mi gente, de verdad les agradezco muchísimo todo el apoyo, porque vuelvo lo mismo, gracias al apoyo que están dando constantemente, pues se puede hacer este tipo de colaboraciones y se pueden hacer muchísimos más. Entonces, les agradezco muchísimo su vista, pues ahí los estamos leyendo los comentarios. Si quieren que hablemos de un tema en especial o demás, pues ahí vamos a estar al pendiente. Así que pues bueno, nos estamos viendo en otro video. Ahí vamos a estar en contacto y pues muchísimas gracias. Bye bye. Gracias a todos.